Francisco Guerrero Pérez fue el primer asesino en serie del cual tuvo registro en México, aunque no fue el primero. Se le conocía por su apodo de El Chalequero. Francisco Guerrero nació en el seno de una familia pobre, en alguna parte del Bajío. En 1840 fue el 11º hijo. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos de su madre y la ausencia de su padre. En 1862, a la edad de 22 años, emigra a la Ciudad de México, donde comienza a laborar como zapatero. Guerrero jamás tuvo reparo en tratar de ocultar su misoginia y ni siquiera sus asesinatos. Aún así, estuvo casado, procreó 4 hijos con su esposa, llamada María, y otros más extramaritales, y tuvo muchos amantes, las cuales de hecho llegaron a mantenerlo. Vestía de manera estrafalaria, aunque elegante. Siempre usaba pantalones entallados de cachemira, fajas multicolores y chalecos de charro. Lo describían como guapo, elegante, galán y pendenciero. Existen 2 teorías sobre su apodo, el chalequero. Una apunta que simplemente era porque se le solía usar ese tipo de prenda. Otra menciona que se debía a que sostenía relaciones sexuales a chaleco, con la mujer que él quisiera. La expresión de chaleco indica que se hace algo de manera forzada. Él abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios y en efecto se hacía uso de ellos. Posteriormente las amagaba y ultrajaba, las asesinaba por estrangulación o degollamiento y finalmente por razones que no están muy claras, quizás para que no pudieran ser identificadas, en algunas ocasiones llegó a decapitarlas. Él usaba el mismo cuchillo que usaba para curtir la piel, el cual también usaba en su oficio de zapatero, y tiraba los cadáveres en el río Consulado. Un hecho curioso fue que la vida delictiva de Francisco Guerrero concordó con la del famoso Jack el Destripador. Al igual, sus crímenes tuvieron varios elementos en común. En 1888, cuando la prensa mexicana publicó la noticia de los asesinatos de Jack el Destripador, los titulares anunciaban: "Hay un chalequero". En 1908 fue publicado un reporte gráfico de uno de los ataques atribuidos a Guerrero. La supuesta víctima era una prostituta llamada Lorenza Arrutia, quien también actuaría como testigo en el juicio de la muerte de la penúltima víctima del Destripador. Según relató, ella había conocido a Guerrero cerca de las vías férreas en la colonia Peralvillo. El hombre se le acercó para pedirle lumbre para su cigarrillo. Acto después sacaría un cuchillo con la cual la amagaría. Le pidió lo acompañara a charlar en un punto cerca de ahí. En esta ocasión la mujer pudo escapar, gracias a que engañó al asesino para que le dejara ir a recoger dinero. 2 meses después se volvería a encontrar con Guerrero, esta vez en tanta suerte. La condujo hasta una cueva alejada de la población. Él la violó y torturó cerca de 2 días. Ella pudo salir con vida porque Guerrero se fue durante un momento para ir a comprar pulque. Su primera detención se dio en 1880 a 1888 durante el Porfiriato. Ya para entonces se jactaba abiertamente de sus crímenes. Guerrero se jactaba abiertamente de sus crímenes dentro del bajo mundo de Arrabal, pero al verse atrapado negó todos sus crímenes. Tras la captura de Guerrero, una nueva denuncia se entabló en su contra. Era de una mujer llamada Emilia, quien la acusó de violación e intento de homicidio. Según declararía, ella no era prostituta, era lavandera. Había sido agredida por Guerrero en la colonia del Río Consulado, tras regresar de una peregrinación al pueblo de la Santísima, cerca de la villa de Guadalupe. Dándola por muerta, la había abandonada a los márgenes del río.
Aunque al principio el autoritario régimen del Porfiriato había censurado la mayoría de las noticias que hablaban sobre los crímenes, para cuando se logró capturar a la asesina, la ola mediática no pudo ser contenida y Francisco Guerrero se convirtió en un hito para las masas. Francisco Guerrero solo fue condenado por la muerte de Mauricia y la agresión de Emilia. No se pudieron comprobar la responsabilidad en los demás crímenes. En un principio, como evitaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte, pero el caso, al ser un caso tan grande, el mismo Porfirio Díaz le dio una sentencia de 20 años en la reclusión en el presidio de San Juan de Ulúa. En 1904, por error recibió el indulto. Pocos años después de haber sido liberado, el 13 de junio de 1908, Francisco Guerrero fue aprehendido por segunda vez por el asesinato de una anciana que jamás fue identificada plenamente. Tan solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que a sus otras víctimas. La mujer apareció degollada a las orillas del río Consulado. Supuestamente el móvil del asesinato fue que la anciana lo había hecho enojar. En esta época la noción de asesino en serie estaba muy lejos de existir. Fue un reportero que dando cobertura a los hechos se dio cuenta que el asesinato de la anciana coincidía con la serie de crímenes perpetrados por Guerrero 20 años atrás. ¿Quién lo denuncia? Por 20 años. ¿Quién lo denuncia? Fue detenido a una corta distancia del sitio del crimen, todavía con las manos ensangrentadas. En esta ocasión Guerrero había cometido múltiples errores. Un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación y asesinato de la anciana. El niño era pastor y estaba arreando su ganado cerca del río. Cuando escuchó los gritos de la mujer, se acercó y ocultó entre unos matorrales. Atestiguó todo lo ocurrido y además, dos mujeres hermanas apellidadas Solorio vieron a Guerrero limpiarse la sangre en los brazos, cara y tórax con el agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen. La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde, exceptuando porque el suceso atrajo la atención de más de 2000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte, esta vez sin alguna autoridad interviniera. Francisco Guerrero falleció antes de la sentencia que se pudiera cumplir en 1910 a la edad de 30 años, justamente el año en que se estalló la revolución. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras manejan que de tifoidea como causa de muerte, y otras indican que falleció de una contusión craneoencefálica al sufrir un accidente. Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución durante 1880 y 1988, y la última víctima, una anciana no prostituta, en 1908. Otros nombres con los que se conocía era Antonio Prida, el destripador mexicano, el destripador del río Consulado, el Barba Azul mexicano, el degollador del río Consulado o el estrangulador del río Consulado.